Bueno, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que lo estén mirando. Mi nombre es Gonzalo Insúa, soy alumno de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la UNAG. Voy a hablar de este libro que habla sobre mejorar la enseñanza en el aprendizaje en la universidad, que fue escrito por Francesc Imberman. En sí, para decir un resumen rápido, lo que busca este libro, este artículo, por así decirlo, es mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. ¿Sí? Analiza lo que es la docencia, centrada en una parte en el docente y otra en el alumno. ¿Sí? O sea, cómo puedo mejorar ciertas actitudes del docente, por ejemplo, para que le aporte más al alumno, y desde el alumno cómo puedo mejorar desde su perspectiva a través de, por ejemplo, el trabajo en grupo, para potenciar que ese alumno mejore su aprendizaje o su integración de la materia, por ejemplo. Y también da pistas en lo que es cómo mejorar la sesión magistral, ¿sí? Que va dando pistas de que la sesión magistral en sí no es mala, es el modelo que más se viene utilizando desde hace mucho tiempo, eh, pero que hay que equilibrarla con la participación del alumnado, porque una cosa es una clase magistral en donde hay un ida y vuelta, hay un feedback, o sea, hay participación, que es un aprendizaje más activo por parte del alumno, y otra cosa es una clase transmisora, puramente transmisora, donde el profesor solamente es como una estatua blanda, parlante, perdón, que solamente habla y habla, y no hay una participación en esa comunicación por parte del alumno, porque no hay una respuesta, no se puede participar. Bueno, la introducción es básicamente lo que vengo diciendo, o sea, busca analizar, ¿sí? Y encontrar alternativas para el cambio en la transmisión del conocimiento académico en las aulas de la UNI. O sea, busca mejorar, ¿sí? Encontrar alternativas para una mejora en esa transmisión del conocimiento. Bueno, acá diferenciar lo que es aprendizaje pasivo al activo. El pasivo, el protagonista principal, la estrella, la star, es el docente, y él lo asume mediante la sesión transmisora, que es lo que expliqué antes. Es el busto parlante. Acá no me veo porque estoy yo, pero bueno, acá tenemos justamente el busto de Art Attack, ¿sí? Por decir un ejemplo. Es una estatua, donde se para ahí en el centro del aula y habla, o está sentado, y el alumno solamente escucha. Y el aprendizaje activo es donde el alumno tiene un mayor protagonismo en la participación de la enseñanza, donde el alumno hace preguntas, donde el alumno busca integrar ese conocimiento a través de resolver problemas. Eso es básicamente el aprendizaje activo. Me corro de la escena. Ahora, ser profesor puede ser fácil, pero ser un buen profesor es muy difícil. ¿Por qué? Porque enseñar, yo te puedo enseñar cualquier cosa, vos sos alumno, esto lo estoy diciendo desde mi perspectiva, yo Gonzalo Insúa, te puedo enseñar cualquier cosa, y vos al no saber, al no conocer de la materia o del tema, vos vas a creer lo que yo te estoy diciendo. Eh, Ahora, para ser un buen profesor hay que tener dominio de la materia, hay que saber de la materia realmente. Tener conocimiento y habilidades para comunicarse, el tono de voz, que lo vamos a hablar más adelante, la corporalidad, cómo me muestro yo con los alumnos y qué les transmito a ellos, ¿no? Si les transmito seguridad, si yo soy alguien que me muestro como que seguro de lo que estoy diciendo y no estoy teniendo dudas en lo que explico, por ejemplo. Eh, Conocer al grupo de alumnos y alumnas, ¿sí? Entender qué le interesa a ese tipo de grupo, o sea, relacionado al contexto y a lo social, a lo que está pasando. Si yo puedo integrarlo con la vida diaria, eso le va a interesar más a los alumnos y le va
los va a motivar a buscar, a interiorizarse en el tema. Ahora, conocer y experimentar técnicas dinámicas de grupos. Se está demostrado que la dinámica de grupos favorece muchísimo el aprendizaje y a la reflexión de los integrantes de ese grupo, ¿sí? Como que se va haciendo una reflexión que no es solamente personal, que a veces es poco creativa, a una reflexión en conjunto donde se pueden llegar a más cosas que de forma individual. Y bueno, y saber elaborar un guión de la sesión, saber cómo distribuir el tiempo, dónde tengo que poner más tiempo, dónde menos. Ahora, recordar que no es lo importante tanto en sí, es importante la metodología o las técnicas como un fin, pero es más importante la preocupación del profesor, del que está del otro lado, o profesora, por el aprendizaje del alumnado, de encontrar la vuelta para que el alumno aprenda, ¿sí? No todos los alumnos son iguales. Ahora, ¿cómo mejoro las sesiones positivas o sesiones transmisoras? Perdón, ¿cómo mejorar las sesiones positivas o cómo eliminar la sesión transmisora? En sí, hay que romper con ese esquema de que el buen profesor universitario es aquel que conoce únicamente la materia científica. O sea, es así por decir aquel profesor, ¿no? Que es un genio, es un kinesiólogo de la hostia, y por eso uno ya asegura de que va a ser un buen profesor, y eso puede no ser así, porque no tiene las herramientas a nivel pedagógico, no sabe quizás el cómo despertar el interés en el alumnado, y lo que único que uno se queda es como, es un genio, es una eminencia, pero no me puede transmitir todo eso lo que él tiene, que muchas veces como alumnos nos ha pasado eso de escuchar y decir es un genio, pero no poder entender por el nivel de complejidad a veces con los que uno se maneja también. Entonces, hay que sacar esa creencia arraigada de que no se aprende a enseñar mediante el recuerdo, las relaciones que se tuvieron en el pasado por la formación y el contraste de ideas. O sea, no tanto por la experiencia de las clases anteriores o las clases que haya tenido ese profesor, sino más bien con la formación. Recalcar que la mayoría del profesorado universitario no tiene o no ha tenido una formación para acceder a la docencia. Son licenciados, son técnicos, pero no tienen formación pedagógica. Hoy la universidad necesita docentes capacitados en herramientas psicopedagógicas y no necesita únicamente profesionales, químicos, físicos. Ahora, si tenemos las herramientas pedagógicas y son profesionales, son genios, son gente que sabe mucho, ahora si integramos esas dos cosas, estamos hablando de que un buen profesor. Bueno, cosas que dije antes, la acción expositiva, clase magistral, siempre fue la metodología más utilizada. El problema no está en las sesiones positivas, sino en cómo se la pone en práctica. Es unidireccional, no hay un ida y vuelta, no hay un retorno, y es aburrida para el alumnado pierde la atención. Y hay que diferenciar la clase o sesión expositiva, ¿sí? Que básicamente hay un feedback, hay una retroalimentación, no es unidireccional, y la clase puramente transmisora, donde me paro ahí y hablo y hablo y hablo y no hay una retroalimentación. Ahora, ¿cómo mejoro la sesión expositiva? Bueno, esto es como lo que seguimos hablando. En la clase expositiva hay dos componentes importantes, clásicos, ¿sí? El componente de la argumentación es el que, mediante la explicación, sería toda la parte científica, toda la parte teórica, o sea, ¿en qué me argumento yo para explicarte esto? ¿Sí? Porque la magnetoterapia es un agente físico el cual a través de las ondas electromagnéticas hace este efecto, Ahora está bien, esa es la argumentación. Pero yo tengo la explicación, ¿sí? Que yo puedo agarrar y decirte no, porque la magneto lo que hace a través de los imanes, vamos a pensar en, no sé, en
las partículas en los iones, ¿sí? Como que son pelotitas de acero. Y lo que hace la magneto a través de, por ejemplo, los imanes, atrae esas pelotitas y, por ejemplo, permite que pasen por los canales intercelulares, que serían como puertas. Ahora, esto sería el componente de la explicación. Nos ayuda a llevar esa explicación tan lejana, ese nivel de explicación, hacia algo más terrenal, algo más natural, ¿no? Algo que pueda acceder el alumnado y más digerible, por así decirlo. Ahora, en la pura clase transmisora, el profesor parece más preocupado por demostrar que sabe del tema que por el que el alumnado aprenda sobre el tema. Por ejemplo, bueno, SAPE, eh, o sea, como que el profesor quiere demostrar que sabe, pero como que no le importa tanto si el alumno aprende, ¿no? O sea, habla, él piensa o sea, sabe, le encanta saber, pero no sirve porque el alumno no aprende. Y bueno, se centra puramente en el componente de la argumentación. Ahora, lo que veníamos nombrando ahora recién. Una distorsión perceptiva, percepción, cómo lo interpreto yo a través de mí. El- la satisfacción posterior a una clase expositiva. Bueno, algunos docentes se sienten muy satisfechos académicamente después de una clase puramente transmisora. ¿Por qué? Porque te da una gratificación el hablar y hablar y hablar y contar sobre un tema y uno se apasiona quizás y habla y habla. Y cuando terminó, habló tanto, no permitió ese intercambio con los alumnos, esa participación activa, y uno sale de ahí con la subjetividad de decir, di una clase impresionante. Y, y esto no es así, es una falacia, es una distorsión de la realidad, por eso lo ponemos acá a Neo, de Matrix, ¿sí? Porque el docente cree que está en su Matrix, en su realidad, de que dio una buena clase, y la verdad que no, ¿sí? La satisfacción por una buena clase transmisora es una falacia, es algo que no existe, o sea, es algo que no. El alumno se aburre, ¿sí? Eh, baja el rendimiento y sube el ausentismo. Ahora, ¿cómo es la estructura de la sesión expositiva o la clase magistral? Todo discurso que se hace de manera unidireccional, ¿sí? Tiende a fatigar al oyente. Hasta los 15 o 25 minutos, ¿sí? Va bien el alumno. Después, o sea, en este discurso que no es interrumpido, es ininterrumpido, por así decirlo, aparece la fatiga y decrece la tensión. De a poquito, va descendiendo. No es que de golpe, pum, se me apaga la tele. No, va bajando de a poquito, ¿sí? No tengo todas las luces tan prendidas después de los 25 minutos. La sesión expositiva tiene que romper esa inercia. Tengo que preguntar cosas, ¿sí? Tengo que hacer actividades, tengo que poner ejemplos audiovisuales, puedo poner un video, puedo poner una música, puedo poner, ¿sí? Una imagen que me ayude a romper con eso. Puedo, no sé, contar 2 minutos como un recurso, ¿sí? Una anécdota mía que tiene que ver con el tema muy agarrado de las pinzas, pero que me puede llevar a distender a ese grupo de alumnos, ¿no? A ese alumnado. Ahora, ¿cómo es la estructura de la sesión expositiva? ¿Sí? Tiene que ser como una novela, como un cuento. ¿Cómo es un cuento? ¿Cómo es una novela? Tiene una introducción, ¿sí? La novela de Pepito y el perro consiste en Pepito y el perro que viajan desde la Luna hasta Marte en bicicleta, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos la introducción. El desarrollo. Bueno, Pepito, mientras iba en su bicicleta con el perro, que tenía un cohete, la bicicleta, pincha la rueda, y esto le trae que se cruza una estación espacial, ¡pum! Pepito infla la goma, ¿sí? Sigue y se queda sin comida. ¡Pum! La conclusión, bueno, la verdad que Pepito llega a destino, llega a Marte, había arreglado la bici, conoció un montón de gente en el camino que lo ayudó y está muy contento por todo su viaje. Pum, cuentito. Ahora el principio es la entrada es ese plato
previo que uno va a comer a plato principal. Hay que responder cuestiones. ¿Qué pretendo? ¿Cómo despierto el interés por el tema? ¿Sí? ¿Dónde lo dejé? ¿Cómo lo haré? Busco en el alumno, ¿sí?, que se interese. Despierto el interés. Ahora, una buena clase empieza con un buen principio, ¿sí? Si yo sintonizo bien con el alumno, si yo lo hago que se interese, ¿sí?, voy a tener una atención por parte de ese alumno. Si yo no logro que se interese, va a costar sintonizar, se nombra en el libro, ¿sí?, con el alumno y con el profesor y el tema. Ahora, para sintonizar necesitamos pensar en algo que llame la atención al grupo y que lo motive a escuchar, ¿sí? Ahora, ¿qué puede tener ese principio de la sesión? Bueno, esto sí es un tema organizativo, ¿no? Saludo, presentación, guión, esquema, ¿sí? O sea, el saludo, bueno, buen día, qué sé yo, soy Gonzalo Insúa. Guión, esquema, organizador, previo al documento, pum, cómo arranca, los temas que se van a ver, ¿sí? Cómo va a ser el orden, el tema, la idea principal que se va a desarrollar, lo más importante, la motivación e interés por el tema, por qué nos puede servir a nosotros, por ejemplo, para nuestro quehacer kinésico, introducción al tema, resumen de la sesión anterior, ¿sí? Bueno, vemos las bases muy en 5 minutos para obtener, no estar en bolas y arrancar al tema principal. Objetivos que se pretenden conseguir, ¿sí? Bueno, y conocimientos previos al alumnado, que es lo que sabemos de esto. El desarrollo es la parte central de la exposición. Bueno, acá desarrollamos el tema académico, las ideas principales y secundarias. Muy importante desarrollar las ideas principales y secundarias y hacer énfasis en las principales, ¿sí? Para que el alumno entienda y sepa qué es lo que más nos va a servir y no irse tanto por las ramas, o sea, el poder delimitar un tema, ¿sí? Saber que no todos aprendemos de igual forma y a la misma velocidad, aunque el mensaje sea el mismo, ¿sí? Si nuestro receptor, que es el alumno, van a tener diferentes niveles de velocidad para interpretar o decodificar eh, la información que le estamos mandando, ¿sí? Y eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Hay que ir haciendo un desarrollo donde podemos ir viendo si todos aprenden lo que se está enseñando, ¿sí? Reflexionando la acción para ver si sigue el discurso, si tenemos que cambiarlo, si ponemos un ejemplo, un dato, hacer preguntas, ¿sí? Entonces, podemos hacer preguntas y ver si toda la clase está en sintonía. Agarramos a uno, ¿sí?, al azar y, che, ¿qué entendimos de lo que dijimos ahora? Esto, pum. Bueno, bien. Y otro, o le pedimos a otro que diga, bueno, más o menos, alguien que diga qué es lo que vimos. Pum. Y probamos la escucha activa. Ahora, elementos que tenemos que tener en cuenta para que el alumno aprenda lo que queremos, ¿sí? Lo que dijimos antes, separar conceptos principal de secundario, ¿sí? Number one, number two. Ahora, poner énfasis en puntos importantes del tema, ¿sí? Cambio el tono de voz, busco, lo repito varias veces, ¿sí? Poner ejemplos, imágenes, datos, metáforas, algo que lleve al alumno, ¿sí?, el que lo haga más fácil integrar ese conocimiento, o más accesible, más terrenal. Bueno, hacer preguntas abiertas, lo que dije antes, a todo el grupo, clase, o cerradas, a algún alumno en particular. Abiertas es a toda la clase, alumnos a uno en particular, y comprobar la escucha activa de la clase, ¿sí? Mismo se puede parar la exposición para hacer alguna pregunta, porque el cerebro llega un momento que se muere. La salida o la conclusión de la sesión es muy importante, porque si vos agarras y estás explicando algo, ¿sí?, y está recopado lo que estás explicando, y lo cortás en seco, muy rápidamente, ¿sí?, Eh, vos le generás un estrés a ese alumno, ¿sí? Y con ese estrés el alumno no va a poder, se le va a dificultar, porque vamos a querer dar todo lo que nos queda, que capaz que es bastante, ¿sí?, porque nos apasionamos por la primera parte, pero nos quedó un montón y vamos a quedar dar en 2 minutos algo que tendríamos que darlo en 20 minutos. Y el alumno va a terminar sin aprender eso que le estamos dando. Entonces, hay que terminar, salir de la sesión con tranquilidad, sin prisa, sin provocar un estrés a todo el grupo, ¿sí? Cuando corremos en los últimos minutos porque el tiempo se nos ha caído encima.
el tiempo lo tenemos que controlar el profesor, ¿sí? No el alumnado. Nosotros tenemos que saber qué tiempo estamos manejando y cuánto le estamos dedicando, ¿sí? Cronometrar los tiempos. Saber callar a tiempo nos permite darle un final más pausado, que permite dar tiempo a realizar una o diversas de las siguientes estrategias. A mí la verdad no me gusta leer, pero leo y después doy una explicación, ¿sí? En base a lo que voy leyendo. Ahora, bueno, seguimos con la salida a la conclusión de sesión. Anunciar que la sesión está finalizando, que avisa no traiciona, dicen. Vamos avisando, bueno, ya queda poco, chicos, quedan 10 minutos, y el alumno despierta las luces. Realizar las conclusiones del tema, el docente o alumna, ¿sí? Le pedimos a un alumno que realice una conclusión, por ejemplo, son algunas habilidades, o el docente hace una síntesis muy rápida, sirve muchísimo. Permitir realizar preguntas finales, chicos, alguna pregunta. Recapitulizar, volver, si es necesario. El sintetizar, poder de síntesis. Y el resumir el tema, ¿sí? El docente o el alumnado, como expliqué antes. Y bueno, el despedirse, ¿no? Muy importante en la comunicación. Ahora, algunas pautas y los dilemas docentes. ¿Qué son las pautas? Las pautas es un comportamiento del docente que se repite en el tiempo, ¿sí? Que es muy importante. El tono de voz, por ejemplo, yo puedo cambiar la voz, puedo hablar más finito, puedo hablar más grueso. La pronunciación, el tema del modular con la boca, ¿sí? Si yo quiero poner énfasis en un tema en particular, capaz hablo más pausado y con más gesticulación, ¿sí? El ritmo del discurso. Si hablo muy rápido todo lo que estoy explicando, llega un momento que la mente no escucha nada, ¿sí? Entonces, saber cuándo ir rápido, cuándo ir lento, temas difíciles, partes difíciles, ir lento, ¿sí? Partes fáciles, por ahí pasar un poquito más rápido. El vocabulario utilizado, cómo son las palabras, si uso un lenguaje muy técnico que no se entiende, por ahí, los gestos. A mí me gusta muchísimo el tema de la corporalidad, esta es mi reflexión, ¿no? De moverme mucho cuando explico algo y se me resulta como que estoy explicando algo más fácil, ¿no? Las pautas son importantes, son muy importantes. Dice que muchos autores dan importancia al lenguaje del cuerpo y al tono de voz que a las palabras que decimos. Entonces es más importante cómo me paro yo frente a la clase y el tono de voz que uso que lo que estoy diciendo. Es un montón. O sea, no importa lo que estoy diciendo básicamente si yo eh, me paro bien frente a la clase y tengo un tono de voz adecuado. No creo que no importe, pero sí que hace la diferencia en la atención con el alumnado y en lo que se está aprendiendo. Dilemas docentes. Esto se produce cuando yo quiero explicar algo que no estoy de acuerdo o no estoy en condiciones de explicarlo, ¿sí? Con mis conocimientos. Eh, no estoy en condiciones porque no sé tanto el tema quizás, o no estoy de acuerdo. Entonces, es un dilema para mí, para el docente, ¿sí? Entonces, la forma de evitar esto es plantear, o sea, la sesión ya con anticipación y tener una planificación cuidadosa de la misma, ¿sí? ¿Y qué voy a hablar, qué no voy a hablar? Voy a delimitar, voy a hacer bicho como docente, ¿sí? Para no tener dilemas docentes. Ahora la clase es un proceso de comunicación, ¿sí? Yo transmito información, o sea, vámonos. La comunicación es el proceso, ¿qué es la comunicación? Es el proceso por el cual se transmite información y entendimiento de una persona a la otra, ¿sí? Entonces, esa codificación va acompañada de la capacidad del canal que utilicemos, ¿sí? Ahora, si yo tengo mucha capacidad en este canal, o sea, perdón, repito, esa codificación va acompañada de la capacidad del canal que utilicemos. O sea, a qué velocidad puedo hablar o la capacidad del codificador, ¿sí? Si puede entender, por ejemplo, si pueden entender algo los alumnos que yo les explico muy rápidamente. O sea, la codificación es el código, lo que yo estoy diciendo,
¿sí? Y si el canal que yo utilizo, por ejemplo, hablo muy, muy rápido, por ahí no se entiende porque la capacidad del codificador, o sea, el oyente, no puede entender eso. O por ahí sí, por ahí tiene la capacidad, pero son menos, ¿sí? Entonces, bueno, pensar que estamos hablando a diferentes tipos de personas y que no todos son iguales, ¿sí? En cada instante de nuestra clase estamos recibiendo señales del contexto que interpretamos. O sea, yo estoy leyendo todo lo que hacen los alumnos en cada momento, estoy teniendo una retroalimentación ya por el tema de su postura corporal, ¿sí? Si yo les hago una pregunta y no me saben responder, ¿sí? Entonces establecemos una constante retroalimentación, un feedback que desempeña un papel muy importante en la comunicación didáctica, porque nos va diciendo cómo se va interpretando y comprendiendo nuestro mensaje. Si no se interpreta y no se comprende nuestro mensaje, no hay una comunicación, ¿sí? Tiene que haber una transmisión de información y un entendimiento de la información. Si yo mando información y no hay entendimiento, eso no es comunicación. Se puede hablar de comunicación cuando el receptor tiene la oportunidad de expresarse con respecto al mensaje del emisor. O sea, existe una retroalimentación. O sea, yo te digo, vos sos feo, ¿me escuchás? Y vos me decís, bueno, está bien, loco, pero problema mío. Yo entendí que soy feo, ¿no? Pero yo me expreso frente a tu mensaje. ¿Se entiende? Bueno, la clase como un proceso de comunicación es lo que seguimos hablando. Siempre es conveniente preparar un guión de la clase, ¿sí? Va a evitar caer en la improvisación, decir cualquier cosa, ¿sí? Y aún peor en la lectura. Unas posibles pautas para ese guión es, bueno, un análisis de la situación comunicativa, ¿sí? Cómo se daría la clase, pensar eso, pensar en el tema, las características del alumnado, cómo son los alumnos, si tengo alumnos que son jóvenes, si tengo alumnos que son grandes, si tengo alumnos que se interesan muchísimo por la materia, alumnos que no se interesan, el lugar, ¿sí? Cuánto tiempo vamos a estar ahí, si es un lugar que hace calor, por ejemplo, ¿no? Es un lugar cerrado, un lugar abierto, la duración, ¿sí? De la clase, si es una clase larga, corta, y los objetivos de la exposición, que es lo que quiero lograr con los alumnos. Delimitación del tema, o parto al tema y digo, bueno, porque si uno va a los niveles de explicación, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo por las ramas y llega un momento que vos te podés seguir yendo a niveles grosos de conocimiento, pero hay que delimitarlo para saber hasta cuándo quiero hasta qué nivel de conocimiento quiero que sepa este alumno, qué es lo que le va a servir. Elaboración del plan. ¿Qué queremos que aprenda el alumnado? ¿Sí? ¿Cuánto puede aprender el alumnado? ¿Y cómo puedo facilitar su aprendizaje? ¿Qué puedo hacer yo desde mi rol para que el alumno aprenda? Y bueno, y hay que definir la idea principal, el orden, ¿sí? Hay que ser ordenado en la idea principal, las ideas secundarias y las informaciones de soporte, onda, el extra, tipo, si querés, leete este libro, te va a sumar, pero no es lo principal. Si te interesa el tema, nada más, ¿sí? Un ejemplo de guión esquemático, ¿sí? Una introducción, el desarrollo, la animación de la exposición, con ejemplos, ilustraciones, ¿sí? Hacerla más dinámica. Participación del alumnado para preparar las actividades, ¿sí? Actividades de grupo, exposiciones, la salida, conclusión, recapitulación, preguntas. Ahora, ¿cómo mejorar la exposición oral en la sesión expositiva, perdón? Acá básicamente lo que dice es que la mejora de la sesión expositiva, ¿sí? No es algo exacto, no son matemáticas, no es uno más uno es 2, ¿sí? Y no es una ciencia exacta la mejora de la sesión expositiva. Y dependerá un montón de las cualidades físicas e intelectuales de cada persona, ¿sí? Que esté exponiendo, por así decirlo. Que desde mucho de lenguaje corporal de uno, de la creatividad de la persona, ¿no? También. Y habla también algo que me pareció importante recalcar, que es el tener cuidado con el efecto pigmatelo. Pigmatelo, cuesta pronunciar. O sea, hacerte una idea de lo que puede llegar al alumno y lo que no, y condicionar a ese alumno, ¿sí? Porque si yo te digo, no, vos vas a llegar a, no sé, vos podés entender hasta este nivel nomás.
de la información que yo te doy. ¿Sí? El alumno por ahí puede llegar más, pero vos, en tu rol de docente, sos una ortiga, porque agarrás y pones en un nivel a un alumno que podría llegar más, y ese alumno, como está en un nivel, o sea, a nivel jerárquico, ¿sí? El profesor está por encima del alumno. Y si el profesor me está diciendo a mí, yo soy alumno, vos podés entender hasta acá, porque el bocho te da hasta acá, a mí me va a condicionar un montón. Yo voy a llegar hasta ahí, ¿entendés? A mí la verdad no me va a importar que alguien me diga eso, pero te condiciona, te condiciona y te marca, ¿sí? Te delimita a vos, y eso está muy mal. No hay que condicionar al alumno. Algunas estrategias para mejorar la sesión expositiva. Utilizar un organizador previo a la lesión, un esquema, un mapa conceptual, ¿sí? Son lindos, la verdad, y ayudan a organizarse. Variar las actividades del alumnado durante la clase, que no sea todo ¿sí? Y que cambie, ¿sí? Actividades de grupo, actividades donde tienda a la reflexión individual también, ¿sí? Hacer un stop en la clase y para preguntas, poner que los pongan a resolver problemas, poner modelos, ejemplos, analogías, metáforas. Las metáforas son algo que eh, está buenísimo para la explicación porque uno se hace esa imagen mental, ¿no? Con esa comparación, con esa, y ayuda un montón. Ayuda un montón, ayuda un montón. Mostrar el propio interés y compromiso por la materia que se expone. Cuando un docente o alguien quiere explicar algo, se apasiona por algo, o le interesa un montón, eso se nota y el alumno lo percibe, ¿sí? Y cuando tiene compromiso, el alumno también percibe eso y dice, pero este docente le pone un montón a la clase, se nota que le interesa y uno le da ganas de escuchar, por así decirlo, ¿no? Retar la curiosidad intelectual del alumnado, ¿sí? Mediante la introducción de interrogantes, problemas, paradojas. Si yo te pongo problemas enfrente tuyo para que vos resuelvas, vos vas a tratar de resolver esos problemas y te va a dar una motivación extra para buscar información, ¿sí? Te dejo pensando, che, ¿y esto? ¿Será así? ¿No? Y vos te vas a tu casa, te vas con una duda y decís, che, me voy a poner a leer un poco, y profundizás y reta a tu curiosidad, ¿sí? Y eso va a servir muchísimo para que vos integres el conocimiento. Ahora, bueno, algunas estrategias también que se utilizan, las más frecuentes para los grupos, son parejas, ¿sí? Pongo grupos de a dos, vamos a resolver problemas, como dije antes, realizar preguntas abiertas a la clase, ¿sí? Dar un pequeño tiempo de silencio para que respondan, ¿sí? Por escrito o por oral, ¿sí? Si es por escrito, después selecciona a alguien para que dé su respuesta. La capacidad del resumen y la síntesis, ¿sí? Terminada la clase y se dice a un alumno, Pepito, agarrá, a ver, decime, hacemos una síntesis, un resumen de lo que vimos hoy, por ejemplo, o el día anterior. Ahora, hay diversos modelos de enseñanza, ¿sí? El participar o el no participar. Sería el modelo conductista versus el modelo interactivo. El modelo de corte conductista, ¿sí? Es donde se espera el cambio de conducta del alumnado, ay Dios, del alumnado mediante la ejercitación, memorización y repetición, ¿sí? O sea, sería yo hablo, y el alumno es algo puramente pasivo, es un receptor, ¿sí? Se podría decir que es un celular que está grabando una conversación, ¿sí? Yo hablo, y el alumno solamente toma notas y adquiere conocimiento por repetición. Ese es el modelo de corte conductista. Y ahora el modelo interactivo, ¿sí? Dice que el conocimiento se construye, ¿sí? Mediante la actividad y una enseñanza, y que una enseñanza eficaz es aquella que posibilita que el estudiantado descubra por sí mismo esos conocimientos para que cambie sus estructuras del conocimiento. Sería, yo te pongo una actividad, ¿sí? Te pongo algún problema que te obligue a vos a pensar,
¿sí? A resolver ese problema, y eso va a ser un aprendizaje más activo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las posibilidades y dificultades en el trabajo en grupo, en el aula universitaria? Las posibilidades, o sea, lo que posibilita, ¿sí?, el trabajo en grupo es la interacción de varias personas, favorece la clase universitaria, ¿sí? Diversos puntos de vista sobre el trabajo que se ha de realizar, provoca un proceso de reflexión individual y colectiva. Si se realiza correctamente, aumenta el aprendizaje del alumnado, ¿sí? Ahora, los alumnos y alumnas pueden aprender más y mejor si se les permite afrontar juntos los procesos de aprendizaje, lo que decíamos antes, que era mejor el trabajo en grupo, sobre todo cuando se les proponen objetivos a los que han de llegar trabajando como equipo. Bueno, otras dificultades que podemos encontrar en la participación del alumnado en el aula, ¿sí? O sea, las dificultades. Dijimos lo que posibilita la participación en grupo, ahora las dificultades. No están acostumbrados a trabajar en equipo, ¿sí? Eh, Trabajar en grupo significa aceptar algunas renuncias personales. O sea, quizás uno piensa y dice, che, pero esto es así, y yo creo que es así, pero a veces el tema de ceder y poder escuchar al otro, ¿sí?, y aceptar que quizás el otro tiene razón, o sabe un poco más del tema, ¿sí? Y bueno, que el contexto presiona para transmitir más contenido que elementos de participación, que uno tiene que saber para poder participar. No es tanto la participación, o sea, tiene que haber algo, ¿sí?, previo en el cerebro para poder participar. Bueno, y para acabar y a modo de conclusión, algunos puntos que me parecen importantes. Para que se pueda potenciar la participación en las clases universitarias, se debería aumentar los recursos económicos y humanos, ¿sí? Preocuparse por la relación enseñanza-aprendizaje, que yo lo que estoy enseñando se está aprendiendo, ¿sí? Eh, Porque si solamente enseño y no se está aprendiendo, ¿para qué estoy enseñando? No se entendería. Crear la posibilidad de formarse y autoformarse en la impartición docente de la disciplina y especializarse en la oferta formativa. O sea, yo me formo dentro de lo pedagógico, ¿sí? No solamente alcanza con los saberes técnicos, sino en cómo yo lo transmito al alumnado. Romper el modelo de la sesión transmisora, solamente unidireccional, ¿sí? El docente debe facilitar en el alumnado el desarrollo de la capacidad de comprensión más que el de la repetición. O sea, que el alumno comprenda, ¿sí? Que llegue a través de la comprensión, no el de la repetición, porque la repetición, ¿sí?, sirve para un examen, pero en la vida hay que comprender, ¿sí?, más que repetir, para poder aplicarlo a situaciones. Pensar que el alumnado ya no es el mismo que el de hace unos años, es muy diferente. Los contextos sociales, culturales, ¿sí?, la vida personal de cada alumno, si los intereses varían mucho con los años, entonces no podemos pensar que los alumnos van a ser siempre iguales, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y bueno, a mí me pareció una experiencia muy agradable el- todo el transcurso de armar la clase y nada, ahora estoy contento. Un saludo y nos estamos viendo.